Qué bendición es estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias porque ustedes están siempre pendientes también de este programa, que sabemos que es de mucha bendición para todos. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y ese es nuestro propósito, llegar a ustedes con la palabra del Señor. Hoy quiero leer un pasaje muy interesante que se encuentra en Isaías, capítulo 6, verso 6, que dice así: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, tu culpa es quitada y limpio tu pecado. Pastor, que Dios le bendiga. Tenemos hoy aquí una interrogante. ¿Será lo mismo la culpa que el pecado? Dice que Isaías le fue puesto en los labios un carbón encendido, donde le dicen: tu culpa es quitada y tu pecado es limpio. ¿Es lo mismo la culpa y el pecado, o lo que hace el Señor en el sacrificio de la cruz y del Calvario? Definitivamente no, pero sí están bien asociados. Por ejemplo, el pecado es la acción que cometemos revelándonos a los principios y fundamentos del Señor. El pecado es equivocarnos de rumbo, ir a un rumbo contrario al rumbo del Señor. Desde luego, para poder nosotros entender lo que es el pecado, necesitamos que nos activen la conciencia. Le voy a explicar esto. Regularmente, cuando nosotros desarrollamos una vida, y una vida sobre todo cuando no tenemos ni siquiera a Dios en la familia, o solo se practica una religión, pero no hay una comunión íntima con el Señor. Entonces la gente poco a poco va a ir experimentando placeres de la carne, acciones injustas, empieza a desarrollar una vida mundana, una vida alejada de los principios del Señor, y entonces la conciencia se va cauterizando. La conciencia se va volviendo mala, en el sentido de que la conciencia es aquel árbitro que le silba a usted: estás cometiendo una falta, haz un alto. Es el que amonesta, el que saca amarilla, el que saca rojas también, para decir estamos totalmente mal. La conciencia es ese juez que tenemos interno, es esa voz interna que nos dice cuándo estamos caminando bien y cuándo estamos caminando mal. Pero cuando no tenemos un contacto con el Señor y una buena relación con el Espíritu Santo, esa conciencia se vuelve mala, esa conciencia se va cauterizando. Es decir, que una persona puede llegar a pecar y pecar y pecar y no sentir que está haciendo algo malo, porque la conciencia ya está cauterizada. La conciencia se volvió mala, y de eso habla mucho la Escritura, de personas que tienen mala conciencia o conciencia cauterizada. En el Antiguo Testamento se habla de tener una coraza en el corazón, o un prepucio en el corazón, en donde ya no hay sensibilidad hacia esa conciencia. Entonces hay gente que adultera y ya no siente que hace mal. Al contrario, hasta se goza de lo que hace y hasta se lo cuenta a todos y no se esconde. Hay gente que puede cometer cualquier tipo de pecado. Hablemos de mentiras, hablemos de chismes, incluso sentirle cierto sabor al pecado. ¿Qué pasó ahí? La conciencia está, pero cauterizada. La conciencia está, pero está mala. Entonces, ¿qué necesitamos? Una administración a esa conciencia. Nosotros sabemos por la Escritura que cuando venimos a Cristo Jesús y lo reconocemos como Señor y Salvador, ahí la conciencia vuelve otra vez a cobrar vigencia. Es ahí de que mucha gente que de alguna manera antes de Cristo desarrollaba una vida y una conducta y una forma de ser que no le daba mayor dolor, mayor pena, preocupación. Pero cuando viene a Jesucristo ya le da pena, entonces empieza a cambiar. Hay una conversión porque la conciencia le está ministrando. Entonces lo primero que necesitamos los seres humanos es que la conciencia esté activada y seamos sensibles, que ese prepucio se ha quitado, esa coraza, esa dureza, donde la gente dice: bueno, son pecaditos, no, ¿acaso estoy asesinando? ¿Acaso estoy secuestrando? Entonces estos pecaditos como que los puedo sobrellevar,
Pero cuando venimos a Cristo y el bautismo en agua nos activa la conciencia, una buena conciencia, entonces obviamente nuestro proceder va cambiando porque ya tenemos una conciencia de que esto no es agradable al Señor, no digamos cuando estudiamos la Escritura y empezamos a entender qué es agradable y qué es desagradable al Señor. No digamos cuando la comunión con el Espíritu Santo es tan íntima que Él nos dice que es bueno y que es malo, aún de las cosas que no están escritas ni legalizadas en la Escritura. Bueno, pero ¿qué sucede cuando venimos y cometemos errores y que todos pecamos? De hecho, la Escritura dice que si alguno peca, si alguno dice que no peca, hace a Dios mentiroso, porque Dios dice que todos pecamos. Así es. Entonces alguien dice, yo no peco, entonces estás diciendo que Dios es mentiroso. Hay gente por ahí que de repente dice, mira, ya tengo 1 año de no pecar, o 6 meses de no pecar. Obviamente es un gran mentiroso, o una persona que tiene una conciencia cauterizada, que piensa que lo poquito que hace no es tan grave, y para Dios pecado es pecado. Para Dios el asesinato es igual que una mentira, es pecado, es ensuciar la vestidura blanca que nos han dado. Pero entonces cuando caemos en la situación de que todos pecamos, y entonces hay un recurso para los pecadores, gracias a Dios hay medicina para los pecadores, y que tenemos que reconocer que todos los días necesitamos esa medicina, porque todos los días pecamos. Tenemos que reconocer que el pecado no respeta si es que es pastor o no es pastor. El pecado toca la puerta, y insistentemente. El pecado no le importa si es el rey David o es un súbdito del reino, le toca la puerta insistentemente a David. No le importa si es un poderoso Sansón, el pecado le está tocando insistentemente la puerta, como hoy en día a todos nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando lamentablemente, porque no lo decimos con gusto, no lo decimos con gozo, lo decimos con vergüenza, pecamos, ¿qué podemos hacer? Dios, como sabía de la debilidad del hombre, sabe de cómo está el chip del hombre, la genética del hombre tan dañada, entonces dejó una medicina, para que todos los días nos apliquemos esa medicina, para que todos los días podamos accesar a esa medicina en contra del pecado que hemos cometido. Y esa medicina es la sangre poderosa contra el pecado de Jesucristo. Es esa sangre eficaz que cuando uno es rociado, cuando uno es ministrado por la sangre de Cristo, uno, no importa el color, el tamaño, la forma del pecado, el lugar donde se cometió, esa sangre tiene poder precisamente para deshacer, para destruir el pecado, para eliminarlo, para esa mancha en la vestidura, totalmente eliminarla y no dejar ninguna evidencia. Pero entonces aquí viene una situación, hermano. La situación está que Dios puede lavar la ropa, puede decirte, te perdono. De hecho, la Biblia a todos los pecadores nos invita a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia en el día oportuno. Es una bendición contar con Jesucristo. Es una bendición que la sangre de Cristo todavía esté fresca y sea tan eficaz para destruir el pecado de todos nosotros. Pero ¿qué sucede cuando Dios habla y dice, te perdono? Aquí está mi sangre, la sangre de mi Hijo Jesucristo, aquí está el sacrificio del Cordero, eres totalmente sanado del pecado. Para mí vamos a restablecer la comunión como que nunca hubieras pecado. Para eso está la sangre, para eso está el recurso del Cordero como recién inmolado. Porque si está como recién inmolado el Cordero, como bien dice Apocalipsis 5, obvio entonces es como que hoy, en este momento, Jesús estuviera siendo sacrificado para nosotros, para el pecador, para aquel que se siente mal porque pecó. Y qué bueno que se sienta mal porque habla de que tiene una conciencia limpia. Qué bueno que alguien después de pecar sienta dolor y sienta vergüenza. Qué bueno que una persona sienta eso. Eso es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano. Tener conciencia de sus actos delante de Dios. Tener conciencia de lo malo que hace delante de Dios. No hay cosa más maravillosa. Lo peor que le puede pasar a un hombre es pecar y no sentir nada y decir, pequé y no pasa nada. Pequé y Dios, que se aguante Dios. O ni siquiera recordarse de Dios. La bondad más grande de Dios hacia nosotros es dejarnos esa conciencia limpia y susceptible, sensible para cuando uno peca. Pero ¿qué sucede cuando ya vamos al altar? ¿Qué sucede cuando tenemos comunión con nuestro papá,
y le pedimos perdón y Él nos perdona y utiliza el recurso de la sangre de Cristo. Lo que tenemos que hacer es levantarnos en fe y creer que esa sangre realmente tiene ese poder. Si alguien dice, Señor, perdóname, pero dice, no, es que mi pecado es muy grande, de plano no me lo va a perdonar. Lo que está diciendo es que el pecado es más poderoso que Dios. Lo que está diciendo es que su pecado, su rebeldía, su acción es más grande que el poder de la sangre de Cristo. Está teniendo a la sangre de Cristo como que fuera inmunda y común, y eso es muy delicado. Toda persona, todo pródigo debe saber que no importa hasta dónde pudo haber caído, hasta dónde pudo haber cohabitado con los cerdos y estar en la pocilga, no importa. Hay un poder en la sangre de Cristo que es más grande y está por encima de mi pecado y por encima de mi maldad y por encima de mis acciones, por malas que hayan sido. Entonces, cuando Dios perdona por la sangre, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Celebrarlo. La gente que está ahorita siendo procesada, y que hay mucha gente en el país en este momento, se imagina que de repente venga un indulto, diga, mire señor, sabemos que usted es malo, que usted hizo todo lo que se le acusa, pero lo vamos a perdonar, que esos eran los indultos que antes tenían los reyes y algunos mandatarios en su potestad para ejercerlo, que de repente venía la sentencia firme, y eso le pasó a Pilatos con Barrabás. La sentencia era firme, pena de muerte para Barrabás. Ese día Barrabás iba a morir. Ese día Barrabás iba a ser ejecutado porque él era culpable. Pero de repente le viene un indulto. De repente Pilatos dice, bueno, ¿a quién dejamos libre? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo pide a Barrabás. Entonces, ¿qué pasa con Barrabás? Él sabe que esa tarde va a morir. Él sabe que está esperando que la guardia de Roma llegue para ejecutarle la pena de muerte en la cruz. Pero sí llegaron los guardas, pero no para ejecutarlo, sino para abrirle la celda y decirle, señor Barrabás, usted está totalmente libre. Toda la acusación que hay sobre usted ha sido derogada. Usted está eximido de toda culpa. A usted jamás lo vamos a tocar, como que si nunca hubiera cometido un delito. Barrabás me dice, y mis antecedentes penales ya están rotos, ya está, eso ya no existe. Ni policíacos, ni nada, se acabó. Pero mire, y ni un castiguito, nada me van a hacer, nada, está usted totalmente libre. Pero entonces la pregunta de Barrabás, ¿y por qué? Si soy culpable, si ya están las pruebas, las evidencias, si ya está la sentencia firme, ya todos los recursos agotados han sido en contra mía. ¿Por qué yo voy a estar libre? ¿Por qué no? Ni una multa, nada, ¿por qué? Porque otro tomó su lugar, y ese otro ahorita ya tomó su cruz. Y ese otro ahorita está ensangrentado dirigiéndose al Calvario, porque a él le van a cargar toda la culpa, toda la condena que a usted le tocaba. Entonces, cuando nosotros entendemos esa sustitución, otro está yendo en mi lugar. ¿Qué hizo Barrabás? Se ha de haber puesto muy triste. Ese hombre salió corriendo de la cárcel antes de que se arrepintiera otro, a celebrar y a conocer quién era el que estaba dando su vida, su sangre, su cuerpo en lugar de él. Entonces, cuando nosotros somos perdonados, y gracias a Dios que somos perdonados por la sangre de Cristo y que estamos en la condición de Barrabás, sí somos culpables, por eso a Dios hay que llegarle con sinceridad, no pretender apantallarlo en una hipocresía. No hay que llegar con verdad. Yo fui el culpable, perdóname, y humillarse delante de él y pedirle perdón, pero un perdón que nazca de un corazón arrepentido, de una mente arrepentida. Entonces, cuando el Señor dice, ¿sabes qué? Mi Hijo Jesucristo pagó la culpa tuya. Sí mereces la pena de muerte, mereces mi indiferencia, mi castigo, pero ¿sabes qué? Te perdono. Y te perdono porque ya uno fue en tu lugar. Ya alguien pagó lo que tú mereces de castigo. Ya alguien fue castigado en lugar tuyo. Entonces, qué rico cuando alguien recibe el perdón de pecados, que obviamente a diario lo recibimos. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos dicen, te perdono? ¿Qué tenemos que hacer? Celebrarlo. Por eso la iglesia debería estar llena de gente que sepa celebrar en la alabanza, los cultos. Porque estamos llegando un montón de perdonados al culto. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues celebrar, decirle, Señor, gracias, Señor Jesucristo, tu sacrificio, tu sangre, cantar del sacrificio del Señor, de la sangre, de la eficacia, de esa muerte preciosa que hicieron en lugar nuestro. Es que eso es lo que nos correspondía a nosotros, Él tomó nuestro lugar. Pero entonces ahí viene lo triste de muchas personas. Dios ya te perdonó, pero tú no te perdonas. ¿Cómo es posible que Dios, que es el ofendido, te perdona, da el recurso para que seas perdonado porque te ama,
y tú no te perdones a ti mismo. Y de ahí surge la culpa. Entonces la pregunta es, ¿será lo mismo el pecado que la culpa? No, son dos cosas diferentes. El pecado es la acción que yo cometo y la culpa es la falta de perdón que yo mismo tengo hacia mí mismo, valga la redundancia, por las acciones que he cometido. Porque yo no me perdono, porque mi pecado, como dice David, está siempre delante de mí. El Salmo 51 dice, mi pecado está siempre delante de mí. El problema de los hombres es que el pecado siempre está delante de ellos, están acostados y se recuerdan de lo que hicieron y empieza esa culpa espantosa. De repente van manejando y se recuerdan de lo que hicieron, entonces viene esa culpa espantosa, eres culpable, y el diablo, que es un fiscal acusador, que el Ministerio Público y la CICIG se quedan cortos frente al diablo. El diablo sí presenta evidencias, el diablo sí es elocuente y el diablo sí presenta una acusación formal en contra nuestra. No solo estamos con la culpa. Y entonces el diablo, claro, cuando uno está con esa puerta abierta a la culpa, como no eres un gran pecador, deberías de matarte, deberías dejar de ir a la iglesia, deberías de dejar de servir, deberías mejor abandonar tu familia, porque viene una culpa espantosa, que fue lo que llevó a Judas a ahorcarse, fue la culpa. Y hoy, ¿cuántos Judas tenemos que estuvieron comiendo con el Señor, sirviéndole al Señor, y ni siquiera ahora se congregan? Y ahora ni siquiera oran. ¿Por qué? Porque ellos mismos se están acusando. Y eso es peor que ahorcarse. Eso es peor que comprar un lazo y tirarse de un árbol. Eso es mucho peor. Vivir con el pecado constantemente. Y yo me encuentro con gente que, hermano, yo ya no voy a la iglesia porque, mire, yo fallé hace 5 años, 6 años. Y la gente no se perdona. Y la gente no duerme, tiene insomnio, cae en depresiones porque no se perdona. Es que arruiné mi vida, es que arruiné a fulano, es que hice esto. Pero ya perdónate, porque él ya te perdonó. Si ya fuiste a la sangre de Cristo, si ya fuiste al poder del nombre de Jesucristo, estás perdonado. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice la carta de Juan. O sea, hay medicina contra lo que has hecho, pero tienes que erradicar la culpa. Y es por eso que en el Antiguo Testamento habían 2 tipos de sacrificios de sangre: el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Y todos estos 2 sacrificios se reunieron en la cruz del Calvario, en la persona de Jesús, el Cordero de Dios, para que cuando Dios te diga te perdono, inmediatamente la culpa también está siendo quitada, como diciéndote: Dios, ya no te acuses, yo no te acuso. ¿Para qué recuerda lo que ya perdoné? Eso es como cuando de repente viene un hijo después de 5 años. Papá, mira, perdóname porque aquel día no te di el vuelto. Y yo le dije: mijo, pues ya hasta te compré otros pantalones, unos juegos, ya te pagué colegiatura, uniforme. Eso ya está olvidado. Sí, pero es que yo no me perdono. O sea, ese es el problema de mucha gente, que mantiene una culpa delante de Dios, que Dios quiere quitársela. Y por eso ese pasaje de Isaías que usted está leyendo es precioso, porque Isaías, antes de este pasaje, le dice al Señor: Señor, yo soy un hombre miserable, ¿cómo me vas a usar a mí? ¿Cómo voy a ir yo a predicarle la palabra a las naciones si yo soy un hombre de labios inmundos? Cuando dice que es de labios inmundos, ¿qué estaría diciendo? ¿Es mal hablado? ¿Qué estaría diciendo? Soy hombre de labios inmundos, soy chismoso, he difamado gente, he blasfemado. ¿Qué querría decir el profeta Isaías cuando dice: Señor, yo soy de labios inmundos? Entonces, ¿qué haría? ¿No será que tenía mucha labia para engañar mujeres? ¿No será que tenía gente para envolverla a estafas? ¿Por qué Isaías dice: Señor, yo soy un hombre de labios inmundos y por eso no puedo ser tu profeta? Y así hay mucha gente hoy en las iglesias. Hermano, ¿por qué no toma un diaconado? Es que, hermano, yo todavía no estoy bien. Hermano, ¿por qué no predica la palabra? Es que, hermano, mire, yo hace 5 años cometí un error, hace 6 meses. Hermano, ¿por qué no nos ayuda a colaborar en algo? No, porque yo soy un pecador. Y mucha gente cree que no merece nada porque es pecador. Entonces no le pide al Señor. Yo quisiera pedir al Señor una oportunidad mejor de trabajo, pero yo no soy digno, porque yo hace muchos años hice esto y lo otro. Y si le va mal en algo, le quitaron el trabajo. No, gracias a Dios que me quitaron el trabajo. De plano estoy pagando por lo que hice hace cuando era niño. De plano estoy pagando porque yo me embaracé cuando era jovencita. Ya es abuela y me embaracé cuando fui jovencita y Dios me está castigando por eso que cometí. De plano le chocan el carro. De plano me chocaron el carro porque estoy pagando aquello que hice. Por amor de Dios, vivimos en una cultura, la gente que vive así vive en una cultura de insatisfacción,
de temor, de golpearse a sí mismo por algo que Dios ya perdonó. Por eso a mí me molesta mucho que hayan de repente algunos retiros llamados encuentros, donde le dicen a la gente, mire, ponga en una hoja los pecados que usted ha cometido y cuáles han sido sus peores pecados y errores del pasado. ¿Y eso para qué si ya Dios lo perdonó? ¿Y para qué? Dice la Biblia que cuando Dios nos perdona los pecados, los arroja al fondo del mar. No es cierto, el mismo Isaías lo dice. Entonces, ¿por qué voy a ir a pescar yo lo que Dios ya arrojó al fondo del mar? ¿Por qué voy a tener que tirar una red a pescar lo que ya fue perdonado? Lo que Dios ya perdonó en la presencia de Dios ya no necesita recordarse. Ya no necesita volver a que una terapia te haga llorar por algo que ya la sangre de Cristo limpió. La sangre de Cristo le quitó el efecto. La sangre de Cristo rompió esas maldiciones. ¿Por qué recordarlas? ¿Por qué hacer ese tipo de terapias tan deleznables delante de Dios? De ir a recordar lo que Él ya perdonó. Lo que está perdonado en el trono de Dios, no hay diablo, no hay acusador, no hay fiscal que pueda volver a acusarnos. La Biblia es muy clara. Mi hermano, Dios maneja este principio. Nadie es juzgado dos veces por el mismo delito. Si Dios ya perdonó, dijo, ¿saben qué? Esto está perdonado. ¿Por qué volver a abrir un juicio? Y a veces no somos nosotros mismos los que abrimos ese juicio. Entonces sí son dos cosas diferentes y hay que caminar para avanzar al perdón del Señor cuando hemos pecado y disfrutar el perdón de pecados. Disfrutar que nos quitan la culpa. No acusarnos ni condenarnos. Quiere decir que una persona que lleva la culpa es como que quisiera hacer otro sacrificio y pagar por lo que ya ha sido pagado, ¿verdad? Y eso es una blasfemia al sacrificio de Jesucristo. Yo no necesito decir maldito sea Jesús, no lo necesito decir. Las acciones muchas veces gritan más que las palabras. Y eso todos lo sabemos. Entonces lo que usted está diciendo es totalmente claro, hermano. Cuando una persona quiere hacer un sacrificio, por eso de las penitencias, ¿se acuerda usted que, bueno, no sé si todavía se practica, yo ya tengo mucho tiempo de no estar en el sistema romano, pero en el sentido de que de repente alguien venía y confesaba su pecado, y bueno, ya te perdono, pero vea de penitencia a rezar tal cosa. Eso es totalmente absurdo. Si Dios ya perdonó, ¿para qué? Es como que yo le dijera a usted, mire, la deuda que me tiene está perdonada. Pero eso sí, todavía, déjeme su celular, entonces no está perdonada. Sí. Es ridículo poner penitencias cuando ya fuimos perdonados. Bueno, desde luego toda esa práctica de la confesión no es bíblica. Pero, ¿por qué lo saqué a colación? Porque hay mucha gente que ya en el Evangelio se trae esa cultura romana. Entonces, dice, pide perdón, el Señor ya le perdonó, la sangre le limpió, pero todavía quiere hacer una penitencia. Todavía quiere, bueno, ¿sabe qué? Para pagar por esto voy a hacer tal cosa. Y hay pastores muy sinvergüenzas. Sí, cómo no, déjate una ofrenda de $500 y aquí, ¿cómo se llama ya? Que sirva para la penitencia. Eso es ridículo. Lo que Jesús lo hace completo y lo hace perfecto. Cuando Dios hace algo, no lo deja a medias. Él dice, te perdono, ya no tienes que hacer penitencias, ya no vas a pagar dentro de 3 años un accidente, una enfermedad, por lo que te están perdonando. Lo perdonado está totalmente olvidado para Dios. Amén. Entonces podemos resumir que hasta cierto punto estar consciente de nuestro pecado es bueno, ¿verdad? Totalmente. Para un arrepentimiento y para un reconocer que hay alguien que nos puede limpiar y nos puede salvar. Así es. Pero eso es como estar consciente de nuestro pecado. Y la culpa sería como llevar ese juicio a nuestro subconsciente y querer seguir pagando por algo que ya está pagado, ¿verdad? Entonces, sería como estar bajo juicio o como tal vez una libertad condicional. Exacto. Venga a firmar el libro cada viernes. Exactamente. Y cuidadito, porque con otra que hagas te vienes otra vez a la cárcel, ¿verdad? Yo creo que hay mucha gente que arrastra muchas cosas y de veras queremos con este mensaje decirle que sea libre de culpa. El Señor dice que el serafín sacó una brasa del altar, del altar del sacrificio, para que nosotros fuésemos limpios y no arrastrar esa culpa que a la larga es un peso que nos hace caminar, no nos hace
no nos permite, por ejemplo, disfrutar de todas las bendiciones de Dios, nos hace indignos, ¿verdad? Entonces, yo he escuchado mucho, es que yo no soy digno de tener algo, una bendición, ¿verdad? Y eso yo creo que el Señor ya lo pagó también. Claro. Entonces, pastor, ¿qué consejo le da a usted a aquellas personas que todavía llevan en ese subconsciente aquella culpa que los hace estar en una libertad condicional? En primer lugar, entender que cuando Jesús gritó en la cruz del Calvario, consumado es porque su sacrificio era completo, era un sacrificio totalmente suficiente para poder pagar cualquier pecado. Entonces, no importa lo que pasó en el pasado, media vez llegamos a Jesús, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y cuando quiera activarse una acusación interna o externa, voces diabólicas para acusar, de hecho diablo significa acusador, que el acusador quiera llegar a mencionarnos el pasado, recordarle que ya tenemos el acta finiquitada donde hemos sido perdonados. Ahí es donde entra la confesión de la palabra de Dios, donde cuando yo quiera sentir una acusación por el pasado, momentito, saco mi expediente y digo, aquí está, aquí dice que ya soy libre, que se me resarce mis derechos constitucionales, jurídico-espirituales, y así que rechazar totalmente la acusación y la culpa. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, para Dios ya pasaron, debe pasar para nosotros también, y aquí todas son hechas nuevas. Pero para que las cosas viejas pasen, tenemos que ir a la sangre de Cristo y pedir el perdón de pecados. Es lo que tenemos que hacer, y luego disfrutar con todo el corazón de ese indulto, de esa gracia, de esa misericordia que Dios nos extiende. Porque qué delicioso es, hermano Hugo, y usted no me dejará mentir, qué delicioso es sentir el perdón de pecados. No hay cosa más linda que esa carga, que esa culpa que uno tiene sea quitado de nosotros. Y esa es la razón por la cual mucha gente no entiende por qué David danzaba, remolineaba, saltaba. ¿Cómo no vamos a tener actitudes así ante un Dios que está perdonando adulterios, asesinatos, está perdonando rebeldías, está perdonando mentiras, está perdonando daños que se hacen a otras personas? Dios está perdonando. Lo que sí es cierto, hermano, y esto hay que entenderlo muy claro, es que Dios es muy misericordioso, pero los hombres no. Yo le puedo poner ejemplo del pródigo. Cuando el pródigo llegó a la casa del padre, ¿qué hizo el padre? ¿Le abrió un proceso para perdonarlo? No, al instante le dio el beso, al instante dio el grito, siervos, vístanlo, y él fue totalmente elevado a la posición que tenía anteriormente. Es decir, no hubo consecuencias de su pecado. Pero ahora mire usted al hermano del pródigo. El hermano del pródigo no lo perdonaba, el padre ya lo perdonó y el hermano no. El hermano seguía fastidiando al papá, ¿por qué lo dejas entrar a la casa? Mira lo que hizo, como no, ya le diste anillo nuevo, ya tiene calzado nuevo, ya hasta fiesta le hiciste para alegrarse con sus amigos, y a mí nunca me has hecho una fiesta para alegrarme con mis amigos. Y empieza el hermano del pródigo a desencadenar una acusación que hasta le dice al papá, mira, él se gastó la herencia, y le dice en qué se gastó la herencia. O sea, estaba muy pendiente de los errores de su hermano. Y ese es el problema de los seres humanos, que Dios perdona, pero a veces el hombre no quiere activar esa bendición que Dios le ha dado, de poder perdonar también. Porque recordémonos que el perdón de pecados es exclusivo de Dios. Dios solo perdona pecados. Pero, en su grande amor, es que Dios es muy grande con los hombres, nos da un poco de su naturaleza. Dice, mira, te voy a dar a ti, Hugo, para que cuando te ofendan puedas perdonar, puedes activar eso. Yo te doy un poco de mi naturaleza, te comparto un poco de mi esencia, para que tú puedas perdonar, y al que tú perdones, yo perdono. Por eso te voy a decir, Hugo, no perdonas, entonces yo tampoco te perdono, porque te estoy dando la posibilidad de poder ser como yo. Es que eso es uno de los grandes dones que Dios le ha dado al hombre, el poder perdonar. Y por eso nosotros decidimos, ya no es Dios, si perdonamos o no perdonamos. Y nos volvemos muy semejantes a nuestro Padre, a nuestro Dios, cuando logramos perdonar como Él perdona. Y eso realmente es una bendición grande, que Dios te diga, ¿sabes qué? Cada vez que tú perdones te vas a parecer a mí, porque eres mi hijo y yo soy tu papá. Entonces yo quiero que como hijo te parezcas a mí, que soy tu papá. Entonces te voy a dar la posibilidad, el poder, la fuerza
de poder perdonar a alguien así como yo te he perdonado. Amén. Qué precioso es esto, porque yo creo que aquel que es libre de culpa, aquel que es quitada su culpa, aquel que se perdona a sí mismo, puede tener una excelente relación con Dios. Así es. ¿Verdad? Porque la culpa nos mantiene alejados, nos mantiene indignos, pero el quitarnos la culpa nos hace tener una excelente relación con Dios. Muchas gracias por su atención, de veras estamos agradecidos porque usted ha estado pendiente siempre de este programa Joyas Eternas. Que el Señor le bendiga.